Centro Agroespacial para la Producción y Procesamiento del Maíz Nativo y sus productos derivados. Hola, mi nombre es Josué Lores Morales, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana Puebla, estoy estudiando la carrera de arquitectura y en este día les voy a presentar mi investigación como parte del Seminario de Metodología Integral en el periodo de primavera de 2023, gracias a la asesoría del arquitecto Eduardo Funes. Y mi tema a presentar es el Centro Agroespacial para la Producción y Procesamiento del Maíz Nativo y sus productos derivados en Ixtenco, Tlaxcala. Me gustaría empezar platicándoles que desde un principio tenía la certeza de que quería impactar en mi comunidad con este proyecto. Y en mi comunidad, asimismo como en mi cultura, yo vengo del estado de Tlaxcala y puedo decir que comparto con muchos de los habitantes como esta necesidad de ser escuchados y sobre todo de representar con mucho orgullo nuestra cultura. Sumado a esto, el año pasado tuve la fortuna de participar en el concurso Félix Candela junto con compañeras de la carrera, en donde la temática principal es el hombre del maíz que vuelve al campo. Entonces, como parte de las tareas principales fue encontrar el lugar en donde este hombre que se reconecta con sus raíces en el campo puede pues coexistir con el maíz y con todo el ecosistema del cual provenimos. Y bueno, fue en esta búsqueda que encontramos a Ixtenco, quien se autodenomina como una de los defensores del maíz y que es aquí donde radica toda esta investigación. Cuando me presenté cuando me planteé como qué quería hacer para mi cultura y cómo podría impactar, recordé a los defensores del maíz y es por eso que hoy traigo la presentación de este tema. Me permito leer el planteamiento del problema. La problemática planteada en el documento de investigación es la falta de desarrollo socioeconómico en la comunidad Yumju de Ixtenco, Tlaxcala, y otras comunidades originarias en México, que a pesar de su rica cultura y producción agrícola, como el maíz criollo, esas comunidades buscan autonomía y desarrollo, pero enfrentan desventajas políticas, sociales y económicas en el sistema nacional. La investigación propone el desarrollo y diseño arquitectónico de un centro agroespacial que responda a un programa basado en una estrategia socioeconómica que catalice el desarrollo de la comunidad Yumco a través de la producción del maíz y sus productos derivados, y que promueva el cuidado de la integridad territorial. Como parte de la justificación para poder sostener la proyección de esta investigación a futuro y poder culminar el proyecto de manera adecuada, pues me permito sintetizar para temas de la presentación la justificación en 3 puntos. El primero es que en Ixtenco existe una gran relación y vinculación con el maíz criollo, siendo esto proyectado o representado como que ellos cultivan 28 de las razas nativas de México, cuando en el territorio nacional tenemos aproximadamente 60. Y aunado a esto, ellos son responsables de la domesticación de 6 de estos maíces. Entonces, qué increíble que casi la mitad de los maíces nativos y criollos de México pues coexistan en un sitio tan pequeño como es San Juan de Ixtenco. Segundo, es como presentarles con este ejemplo, que es el inicio o la inauguración próxima de la Universidad Intercultural de Tlaxcala en Ixtenco. Presentarles un ejemplo de cómo han habido estrategias para el desarrollo, pues, social y económico en diversas comunidades originarias, en este caso en Ixtenco, pero que el desarrollo a futuro está en tela de juicio, puesto que paralelamente, como parte de este programa de universidades para comunidades originarias, parte del gobierno federal, que ya ha instalado planteles en diversos sitios y estados de la República, pues los resultados muestran como un dudoso aprovechamiento de estos programas, ¿no? Resultan, en lugar de ser un apoyo, aumentan de algún modo el sesgo por la falta tal vez de carreras en estas universidades, porque tal vez no es como el desarrollo pues que la comunidad necesita y que ellos imaginan para sí mismos, sino cae como en lo que el gobierno pretende o ellos creen que deberían ellos tener, pero en lo que realmente necesitan. Y
finalmente, otro de los puntos importantes es la instalación de la planta automotriz Audi, no en Ixtenco, pero muy, muy cercano a Ixtenco, en colindancias con el estado de Puebla, en este gran valle entre Tlaxcala y Puebla. Y bueno, esto afecta porque en Ixtenco, Tlaxcala, la primera actividad económica es la agricultura, casi con el 50-60% aproximadamente, pero el otro porcentaje es el trabajo como servicio, el trabajo brindando servicios de limpieza y pues muchos de estos trabajadores en el área de servicios trabajan en la planta de Audi, no como maquiladores, sino como prestadores de servicios de limpieza, entre otros. Más aún, más allá de estigmatizar este trabajo, se presenta una dicotomía en el pueblo de Ixtenco, en donde personas aprueban la llegada de la planta automotriz como una vía de desarrollo para la región y en donde otras personas la rechazan por el cuidado al territorio como ellos lo conciben y que es importantísimo entender que el territorio para ellos es muy distinto a como nosotros lo concebimos. Más adelante hablaré de esto, pero principalmente es cómo esta planta de Audi como que plantea esta dicotomía entre desarrollo y entre cuidado del territorio. Y si es que realmente están separadas estos dos temas o van de la mano. Parte del origen de esta investigación surge en entender esta diferencia. Me permito leer los objetivos a seguir a lo largo de la investigación. Como objetivo general tenemos desarrollar un centro agroespacial para la producción y procesamiento del maíz nativo que estimule su cultivo y la fabricación de los productos derivados, a través del impulso de una estrategia socioeconómica que canalice sustancialmente el desarrollo de la comunidad Yumjo en Ixtenco, Tlaxcala. Para llegar a este gran objetivo, tenemos que entender primero las dinámicas sociales e históricas de la comunidad Yumju, que han contribuido a la preservación de su cosmovisión e identidad territorial. También deberíamos analizar y evaluar los procesos agrícolas y los procesos posteriores a la cosecha del maíz en la comunidad. Asimismo, proponer una estrategia socioeconómica que se adapte a lo que las necesidades agroterritoriales de la comunidad exigen y que finalmente también promueva el desarrollo sustentable de la región. También se deberá evaluar el impacto territorial de las prácticas agrícolas y finalmente llegaremos a la propuesta de un diseño de equipamiento que contenga herramientas agroespaciales que permitan el desarrollo del proceso agrícola tradicional del maíz nativo en Ixtenco. Llegamos a la pregunta que parte aguas en el proyecto. ¿Cómo puede el diseño arquitectónico de un centro agroespacial relacionado con la producción y comercialización del maíz criollo y sus productos derivados contribuir al desarrollo socioeconómico y a la conservación del territorio en la comunidad Yumco de Ixtenco de Tlaxcala, con un enfoque en la sustentabilidad, la eficiencia y la seguridad social? Creemos que el diseño arquitectónico de un conjunto agroespacial relacionado con la producción y comercialización del maíz criollo y sus productos derivados de la comunidad Yumco en Ixtenco Tlaxcala, que incorpore materiales y tecnologías amigables con el medio ambiente, estrategias de eficiencia energética, gestión de residuos, así como consideraciones de seguridad y accesibilidad para los trabajadores y visitantes, puede contribuir al desarrollo socioeconómico y la conservación del territorio de la comunidad. Llegamos al marco teórico donde pues trataremos de responder y de aprobar o comprobar la hipótesis. Primero, debemos entender que toda esta investigación se ve ligada o se ve amalgamada desde la concepción de un centro agroespacial, un neologismo que nos planteamos para la investigación y que del entendimiento de de este concepto agroespacial surge pues la percepción con la que se vio guiada el resto de la investigación. Nosotros nos planteamos pues que el espacio debería ser entendido a partir de esta gran palabra o concepto polisémico, debería ser entendido desde una mirada más filosófica y que se entenderá para temas de la investigación como una red de conexiones intangibles dentro de un contenedor al que se le denomina pues lugar. O sea,
¿Cómo podemos explicar esto? Pues Hernández Quintela en su libro Acercamientos al espacio, al espacio íntimo cita de el filósofo Desertó que un espacio es un lugar puesto en práctica, que para que un lugar tenga la magnitud de que existen en él espacios y cómo es que el espacio se interpreta, es que deben haber intersecciones en las conexiones de los elementos que componen dicho contenedor. Eh, de igual modo, Norbert Schulz, al citar a Siegfried Gideon, al explicar la imagen espacial, habla de la importancia de la relación entre el hombre y lo que lo rodea, ¿no? Entonces, tal vez en algún modo algo es más tangible y otro no tanto, pero en lo que se vinculan estos dos significados es que en la denotación de una correspondencia metafísica, ¿no? De aquello que tiene relaciones más allá de lo físico, de aquellos elementos tanto animados como inanimados que generan relaciones dentro de un lugar, ¿no? En este caso, claramente nos enfocaremos en la relación que tiene el campo, entendiendo en el concepto agroespacial como el prefijo agro, y posteriormente en el espacio, cómo existen estas relaciones entre los usuarios y las herramientas, es decir, entre los habitantes de Ixtenco y entre aquellas herramientas ya existentes y aquellas herramientas que la infraestructura del centro agroespacial proveerá y cómo es que se entiende esta relación campo, usuarios y herramientas. También es importante hablar de las dinámicas sociales e históricas de la comunidad Yumju que han contribuido a la preservación de su cosmovisión e identidad territorial. Primero que nada debemos entender que la comunidad Yunju es una comunidad de origen otomí y como comunidad de origen otomí proviene de la gran familia Otopame, de estas grandes etnias pertenecientes al conjunto étnico de Mesoamérica. Estas etnias se caracterizan por ser consideradas como grupos migratorios a lo largo de toda su historia, y no es la excepción para el pueblo otomí de Ixtenco, el cual se entiende como un pueblo que vivía en Teotihuacán y a la caída de la ciudad teotihuacana se ven obligados a migrar hacia el sur, se establecieron en el centro de México y en este establecimiento y búsqueda de nuevos hogares, pues se encontraron con tierras pues muy hostiles y muy hostiles, también estériles y miserables, en donde ellos tuvieron que adaptarse y entender cómo ellos con sus propias oportunidades podían generar pues insumos alimenticios y sobre todo cómo poder subsistir. Es por eso que ellos dominaron desde muy temprano en su evolución la agricultura, pese a que se presentaron estas grandes adversidades. Posteriormente, pues también se consideran como un grupo el cual ha sido siempre mantenido debajo de una hegemonía por parte de otros grupos más violentos en la región, como es el caso de los Kuljas, quienes desplazaron posteriormente a los otomís después de la caída de Teotihuacana, y es como un grupo de otomís llegaron a Tlaxcala, en donde los caciques tlaxcaltecas pues lo recibieron con la condición de que ellos debían formar parte de la defensa del territorio tlaxcalteca en contra de los ejércitos mexicas. Y es porque se ha entendido que la cultura otomí siempre ha sido una cultura muy aguerrida y con muy buenos guerreros. Parte del significado de otomí surge de los vocablos que significan pues personas que caminan y que portan arcos y flechas, como haciendo alusión a lo guerreros que son estas personas. Finalmente, con la llegada de la colonia española y pues con la alianza tlaxcalteca española, se ven de algún modo, digamos, pues apoyados, porque no fueron expulsados del territorio tlaxcalteca al ser migrantes, pero pues fueron segmentados en una reducción indígena hacia 1532, la cual después fue llamada San Juan de Ixtenco. Entonces se les permitió quedarse en el territorio tlaxcalteca, pero aunado a eso se les segmentó y se les aglutinó en un territorio delimitado. Otro de los puntos para entender estas dinámicas sociales importantísimas en la comunidad Yumju es cómo ellos perciben el territorio. Tenemos que entender que el territorio es un espacio
perdón, es un contenedor de pequeños mundos en donde existen espacios y es la necesidad humana de proyectar nuestras experiencias y apropiaciones y emociones al darle simbolismos a los lugares en donde coexistimos, ¿no? Para el caso de la población otomí, es importantísimo la visión que tienen hacia el Matlacueye, hacia la Malinche, la montaña y el volcán, bueno, ahora montaña, antes volcán apagado, ahora, perdón, volcán apagado, pues que en ellos ven como esta relación de lo divino, de lo alto, y cómo pues trasladan toda su cosmovisión y todos sus saberes ancestrales, religiosos, al entendimiento de la contemporaneidad. Existen leyendas acerca del Matlacueye en donde se habla de una mujer que baja al pueblo y una mujer que regresa a esconderse en la montaña, en un jardín hermoso, con un portón cuidado por dos leones. Y pues que nada, esto se ve traducido a un entendimiento prehispánico de el Tlalocan y de una puerta cuidada por dos jaguares importantísimos para los pueblos mesoamericanos. Continuamos con el tercer punto del marco teórico, que son los procesos agrícolas y posteriores a la cosecha del maíz criollo. Eh, Previo a entender estos procesos, es importante entender cómo es que la comunidad de algún modo personifica al maíz dentro de su cosmovisión. Y bueno, pues me encantaría poder producir este video que parte del entendimiento de cómo ellos perciben al maíz. Mede pashangu yang kaya zitu rentso bremetira hai ne arapa mi mun arabati mi tengi uhingi zo n arapa num mi thorabati mi honi handa mi ani bik ani ne pahinda mi ma yenso kha ibi ya pirameta de shivi num arabati mi nendama pirameta bi mashirabati ne binkwetara go horapa num arabati yami yo yabu videshin araza pandami tsangim hetsi hampu bindui bida yadehe bi nyungira shimha nkhapu murakha angi pengi yenso khai rabati yashkide shimhetsi pandam ingura hyadi nkhapu bindura shimha ngudi muhupya nkhapu pe yakha inyatho. Entonces, el maíz, pues no solo es un ente comercial y un ente que les provee de alimentos, sino que también les provee pues, de un arraigo identitario y también de un sustento en sus creencias y en su modo de vivir, ¿no? Entonces va más allá de eso. Eh, encontré una noticia en donde se entrevistan a habitantes de Ixtenco y un habitante pues habla de que para ellos les sirve el maíz para comer, para curarse, para asearse, para hacer artesanías, que en el caso del maíz azul pues este puede prevenir el cáncer, que le salva la vida, ¿no? Por esto mismo, y que también pues, que también le representa un símbolo en donde constantemente se les recuerda que deben cuidar el agua y las tierras donde ellos habitan. Y bueno, pues eso representa, ¿no? Cómo están tan fuerte vinculados con el maíz y viceversa. También se ha hablado de un gran sincretismo entre la religión católica y entre sus creencias, en donde a tal nivel que como parte de las celebraciones patronales del pueblo, pues existe este rito de bendición de semillas en donde toda la comunidad selecciona las semillas que ellos previamente pues cosecharon, también mazorcas, eh, y las llevan en canastas a la iglesia para ser bendecidas en un proceso donde el padre sale a bendecir una por una a esta larga fila y posteriormente en los barrios se presentan altares donde además de alabar a los santos, en este caso a la Virgen María, también se alaba se les permite un espacio dentro de estos altares a las mazorcas y a los maíces.
pues nada, todo esto habla para reforzar esta idea de este gran vínculo con la mazorca, con el grano sobre todo. También es importante entender los antecedentes en la agricultura mexicana, los cuales se pueden pues sintetizar en cuatro puntos, muy a grandes rasgos, en el cual es importante entender que los trabajadores agropecuarios a finales del siglo XX, en su mayoría hablando del 60%, del 85% que trabajaban en sus tierras agrícolas, pues se dedicaban a la agricultura para el autoconsumo y no como un negocio, pues lo cual entonces ha provocado pues un deterioro del sistema comercial agrícola, debilitándolo comercialmente. B, es importante entender la orientación que el crecimiento económico ha visualizado, pues el gobierno mexicano a lo largo de la historia ha dejado de algún modo rezagado al campo, como por esta búsqueda de modernidad que se ha plantado durante muchos años. También la tendencia en las políticas gubernamentales para impulsar la fragmentación y el despojo de las tierras ejidales, ¿no? Desde tiempos de la colonia española, pues se vio reflejado en la ruptura del concepto del ejido que se tenía previo en momentos prehispánicos, donde se le da origen desde el Calpulli, que es esta organización agraria comunal, en donde no había pues sección por privatizar las propiedades. Y finalmente la reforma del artículo 27 constitucional, que deshizo lo que se logró gracias al Plan de Ayala y al movimiento zapatista en la Revolución Mexicana, ha sido como una lucha, ¿no? Primero existe este gran impulso de los sistemas de latifundios, luego, gracias al Plan de Ayala y al movimiento zapatista, pues se modifica esto a favor del pueblo, y en el artículo 27 se regresa pues no sé, a un momento previo. Entonces ha sido como un poco incierto el panorama de la agricultura y de la agricultura del maíz en México. En el caso del cultivo debajo del maíz del Matlacuella, toda esta región donde también converge la comunidad otomí, pues habla de una polarización en cuanto a agricultura moderna y agricultura tradicional, entendiéndose así la agricultura moderna como parte de la revolución verde que tiene origen en Estados Unidos, como por este impulso de aumentar o tener altos niveles productivos en la industrialización posterior a la Segunda Guerra Mundial, y ya también a este ímpetu de traducir la cotidianidad pues, social a una cotidianidad más moderna, y es por eso que este modelo tecnológico trae consigo a la agricultura llamada moderna. O sea, que no necesariamente debe entenderse como que tengan ideales paralelamente iguales, pero que la agricultura moderna nace de este entendimiento revolucionario verde, de este gran modelo tecnológico. Entonces, para que la agricultura se considere moderna, debe tener ayuda o debe ser partícipe de las herramientas, tanto metodológicas como prácticas, del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Entonces, si un agricultor es proveído o hace uso de estas herramientas, entonces ya se le considera como agricultura moderna. En cambio, pues la agricultura tradicional es toda aquella que aún persiste y depende de esos conocimientos ancestrales que no han sido modificados a lo largo de los años desde el positivismo. Entonces, esa es la gran diferencia. Eh, en esta región de la Malinche, pues encontramos que solo hay 22% aún de agricultores tradicionales y 78% son agricultores modernos. Y de hecho, en general, tanto unos como otros comparten que el gran incentivo de su producción agrícola es para el autoconsumo y en ocasiones lo que les resta lo comercializan. Pero independientemente de si son agricultores modernos o no, dependen del autoconsumo. Y también, de igual forma, dependen del sembrado en condiciones de temporal. Entonces, se habla de que a pesar de que los agricultores modernos han tenido apoyos por parte del INIFAP, pues muchas veces estas herramientas ya se han
como tengan que ser, no llegan a buen puerto, puesto que no responden a la inmediatez de su metodología que responde al temporal. Entonces, pues están todavía sostenidos como con el clima y no necesariamente tienen un apoyo total que les permita no depender de esto. También es vital esta gran diferenciación entre el agricultor moderno y el tradicional, en donde incluso a pesar de que el tradicional no hace uso de estas herramientas, logra tener mejores cosechas que los agricultores modernos. Y esto se ve a la milpa esto se agradece a la milpa como un ecosistema agrícola completo. Se debe a que las tecnologías tradicionales mejoran la retención del suelo y del agua, y de este modo, pues las siembras se pueden efectuar de más temprana y también ocasionar que la planta aproveche los meses con mayores horas luz. Además de este ciclo ecosistémico de la milpa, en donde otros elementos como cultivos de haba, de frijol para la región, pues nutren y hacen un gran ciclo que se sostiene a pesar de las adversidades, ¿no? Y que también refleja muchísimo lo que se habló previo a cómo enfrentaron estas comunidades migratorias otomís las adversidades en cuanto a los suelos estériles y difíciles de ser utilizados. También es importante hablar de las estrategias socioeconómicas que se puedan adaptar a las necesidades agroterritoriales de la comunidad Yumju. Eh, para fines de la investigación, encontramos como gran herramienta el libro La paradoja de la prosperidad, escrito en colaboración con el autor, bueno, más bien que el autor y escritor investigador económico americano Clayton Christensen se escribe en colaboración con otros socios, en donde se habla de las innovaciones creadoras de mercado y la importancia del proceso y el mercado que tienen dentro de este gran planteamiento estratégico, social y económico. En esta metodología de las innovaciones creadoras de mercado, se menciona que en diversos ejemplos se han logrado soluciones para el desarrollo económico de pueblos que lo necesitan gracias al entendimiento de los procesos en los productos que ellos sí pueden proveer al mercado. Entonces, la intención es entender cómo podemos mejorar el proceso y de ahí cómo podemos potencializarlo. Existe un ejemplo en donde en una clínica en la India, se llevó a máximo la ocupación de las maquinarias y estos aparatos para los estudios y laboratorios. A pesar de que tienen un límite por día, lo llevaron al máximo para que entonces llegara mayor gente a la clínica, hubiera más ingreso económico y también más respuesta a la salud de la comunidad. Y para el tema de cómo sostener esto, con qué mano de obra, con qué personal, pues entonces proveyeron de cursos dentro de este sistema de laboratorios. Entonces fue un gran ciclo en donde llegaban practicantes, porque querían ser certificados en el curso del uso de estas herramientas, entonces la población al entender, y después, como había buen personal y buen uso de herramientas, entonces la población quería ir a ese hospital, entonces se encontró cómo aumentar el proceso y qué parte del proceso era necesario para que hubiera más auge en esa clínica. También parte de entender el mercado, ¿no? Entender de a qué personas va a ir dirigido el producto y entonces, pues sí, a qué personas va a ir dirigido el producto y entonces se sabe si el producto va a ser benéfico o no para la comunidad, ¿no? Paralelamente, en la investigación titulada Comercialización del maíz criollo en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, por Gerardo Reyes, profesor de la Universidad Iberoamericana, pues se establecen cuatro actividades principales que podrían potencializar el desarrollo socioeconómico de comunidades similares a la de Ixtenco en esos tres estados.
Se plantea la producción de alimentos mexicanos tradicionales, se plantea la producción de harina de maíz de grano puro, la producción de artesanías y de tortillas de maíz criollo. Finalmente, con base a todo lo ya platicado y con base a a estos dos últimos textos, a la paradoja de la prosperidad y la comercialización del maíz criollo, es que llegamos al equipamiento, al diseño del equipamiento que contenga herramientas agroespaciales que permitan el desarrollo del proceso agrícola tradicional del maíz nativo y de espacios para la producción y comercialización de los productos derivados de la cosecha. Se puede sintetizar, resumir en este programa arquitectónico derivado del programa de necesidades que está en el documento. Y bueno, pues se establecen cuatro grandes espacios, cuatro grandes grupos de espacios, uno dedicado a la producción y procesamiento del maíz criollo, que debe contener espacios de siembra, espacios de cosecha, espacios de selección y clasificación, espacio de procesamiento, también también este segmento de espacios de investigación y educación, espacio de investigación y espacio de educación. También como parte de este incentivo comercial, debería haber espacios de comercialización y promoción divididos en espacio de exhibición, de promoción, de administración y finalmente espacios pues, para los servicios, espacio para el descanso para visitantes y trabajadores propios del centro agroespacial y bueno, pues el resto de espacios que se deben destinar para los servicios. Como conclusión, pues me gustaría hablar de una conclusión que se divide en dos perspectivas. En una perspectiva alejada de la tangibilidad, pues arquitectónica, que pues se puede representar claramente con, con este programa arquitectónico. Sí, y una perspectiva más intangible y más entendiendo el contexto social de una comunidad tan rica en historia y en tradiciones como lo es la comunidad Yumju. Se habla de una comunidad que tiene una carga cultural e histórica que se ve imprimida en la cotidianidad de pues, pues sí, de sus actividades y de sus pensamientos. Entonces se trata de un sistema pues que es complejo, completo y que está vivo y en constante relación con su territorio y el medio, ¿no? Que lo rodea. Detrás de este paisaje, de este maizales, de estas calles austeras, pues se esconde una cosmovisión que no solo refleja una increíble cohesión social, sino que también un conjunto de anhelos que impulsan a quienes se consideran como defensores del maíz. Entonces, pues de algún modo podemos, retomando como los resultados previamente establecidos, decir que la hipótesis se ve de algún modo validada, que si se replantea la manera en que se provee de herramientas para el desarrollo a estas comunidades y que sea un desarrollo pues más vinculado con como su cosmovisión, puede y no, puede hablar podemos hablar de una gran oportunidad para potencializar y catalizar a la sociedad que se presenta en estas situaciones, pero pues hablaríamos de algo muy simple, ¿no? Entonces, creo que va más allá de entender que no solo basta con cambiar la herramienta. Es decir, tenemos que entendernos como forasteros en un universo de saberes distinto al nuestro. Entonces debemos entendernos como ajenos a un sistema en donde el desarrollo y en donde el entendimiento del territorio, de sus actividades y cosmovisión y religión es completamente distinto al nuestro y en donde se pone en tela de juicio otra vez como estos programas universidades interculturales en donde establecen educación como la entendemos en la ciudad, como la entendemos de algún modo nosotros y dárselas a ellos con un mínimo contenido académico, pues parte de primero de pues limitarnos y limitarnos con algo que tal vez no es lo que realmente ellos necesitan o que ellos quisieran tener como herramienta, ¿no? Entonces, por eso que es oportuno comprender el espacio y las relaciones de elementos que tienen lugar en el territorio de Ixtenco, para que la infraestructura pues, se vea traducida a herramientas agroespaciales que vean a las tradiciones y modos de vivir de esta comunidad converger con elementos que catalizan su desarrollo integral. En México, en un país como México, pináculo de la diversidad cultural, pues se debe replantear la forma de establecer estrategias hacia los pueblos originarios. La arquitectura debe de responder benéficamente y adaptarse.
a la agricultura, al campo y sobre todo a la gran diversidad de pueblos indígenas que existen en nuestro extenso territorio nacional. Y pues eso sería todo. Gracias.